Continuamos con la pregunta 17 que nos dice cuántos moles de oxígeno atómico hay en 25 gramos de sulfato de cobre 2 pentahidratado. Lo primero que debemos de calcular es la masa atómica de este compuesto. Ustedes ya saben cómo se saca la masa atómica, sumando la masa de cada elemento, y nos debe de dar 249.6 gramos. Esos 249.6 gramos son la masa atómica del compuesto. Por lo tanto, ya podemos calcular cuánto equivale 25 gramos de ese compuesto, dividiendo esos 25 entre 249.6, lo que nos debe de dar 0.1 mol. Y ya a partir de eso podemos calcular cuántos moles hay de oxígeno atómico. Simplemente multiplicamos 0.1 por 4, ya que en el sulfato de cobre hay 4 oxígenos, más 0.1 por 5, ya que en la molécula de agua hay 5 moles. Lo sumamos y nos debe de dar 0.9 mol. Por lo que la respuesta correcta es el inciso A. Continuamos con la pregunta 18 que nos dice se colocan 10 mililitros de hidróxido de sodio 0.2 mol sobre litro en un matraz aforado de 250 mililitros. Luego se añaden 15 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 mol sobre litro y finalmente se lleva al aforo con agua. ¿Cuál es la concentración de iones de hidróxido en dicha solución? Lo primero que tenemos que calcular son los moles de todo lo que se utilizó, multiplicando la concentración por el volumen. Por lo tanto, el número de moles de hidróxido de sodio es 0.01 litros, que equivale a los 10 mililitros, por 0.2 mol sobre litro, que nos debe de dar 2 por 10 a la menos 3 mol. El número de moles de hidróxido de litio sería 0.015 litros por 0.1 mol sobre litro, que nos debe de dar 1.5 por 10 a la menos 3 moles. Una vez que tenemos estos moles, ya podremos calcular la concentración de iones hidróxido. Solamente sumamos estos moles y lo dividimos entre el volumen que se utilizó. Sería 0.01 litros más 0.015 litros, lo que se muestra aquí. Hacemos esta división y nos debe de dar 0.014 moles, es decir, 14 milimoles sobre litro. Por lo tanto, el inciso correcto es el A. Continuamos con la pregunta 19 que nos dice cuál será el porcentaje en peso de 22 miligramos de dióxido de carbono en los 5 litros de agua si se asume una densidad de 1.1 gramos sobre mililitro. Para este problema haremos uso de la fórmula de porcentaje peso a volumen, que es los gramos de soluto sobre los mililitros de solución por 100. Por lo tanto, solamente resta sustituir. Sería el porcentaje de dióxido de carbono igual a 0.022 gramos entre 5000 mililitros, que vendrían siendo los 5 litros de agua, por su densidad, para convertirlo en volumen. Después multiplicarlo por 100 y nos debe de dar 4 por 10 a la menos 4%. Por lo que el inciso correcto es el C. Continuamos con la pregunta 20 que nos dice ¿cuál de las siguientes moléculas contiene 3.16 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno en 0.35 moles? Bueno, para ello ya escribí una fórmula para calcular cuántos átomos de hidrógeno hay en el compuesto, que vendría siendo el número de moléculas entre el número de moles del compuesto por el número de Avogadro, y solamente la sustituí, que vendría siendo el número de átomos de hidrógeno igual a 3.16 por 10 a la 24 entre 0.35 por 6.022 por 10 a la 23, lo cual nos debe de dar 15. Y el único inciso que muestra una respuesta similar vendría siendo el B, ya que muestra
que el hidrógeno tiene 15 átomos. La pregunta 22 nos dice si se sabe que 50 onzas líquidas de un aceite contienen una masa de 2.47 libras, la densidad del aceite es. Lo primero que debemos de hacer es convertir las onzas a centímetros cúbicos, ya que las opciones de respuesta muestran que tienen esas unidades. Por lo tanto, hacemos una regla de 3 sabiendo que una onza equivale a 28.413 centímetros cúbicos. Y nos debe dar que 50 onzas son 1420.65 centímetros cúbicos. A partir de eso podemos calcular la densidad, multiplicando primero 2.47 libras por 453.6 gramos para convertir estas libras a gramos, y después lo dividiremos entre 1420.65 centímetros cúbicos, lo que nos debe de dar 0.788 gramos sobre centímetros cúbicos, por lo que la respuesta correcta es el inciso D. La pregunta 23 nos dice si la configuración electrónica de un elemento en su estado basal es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, 4p2, y nos vienen unas opciones de respuesta aquí. El elemento definitivamente no es un metal. Si es un metal, es una zona de comportamiento intermedio entre ambos, o la configuración electrónica es incorrecta. Como aquí vimos que se presenta un 4s1, la configuración electrónica, desde ahí podemos saber que está incorrecta. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso D. La pregunta 24 nos dice: dadas las siguientes especies, 150 europio más 3 y 152 europio, elija la respuesta correcta. A. El número de neutrones del 150 europio más 3 es menor que el de 152 europio. Y de acuerdo a la tabla periódica, el número atómico del europio es 63. Por lo tanto, ya podemos calcular el número de neutrones para saber si esta es la respuesta correcta. El número de neutrones del 150 europio más 3 es 150, que es la masa atómica que nos muestran aquí, menos 63. Recordemos que este más 3 no afecta porque significa que está perdiendo 3 electrones. Sin embargo, la masa atómica de un elemento depende de los protones y de los neutrones. Por lo tanto, solo restamos al 150 el número atómico, que es 63, y nos debe de dar 87. El número de neutrones del 152 europio es igual, lo calculamos igual, 152 menos 63, que nos debe de dar 89. Por lo tanto, esa afirmación sí es correcta. Pero veamos los otros casos. B. El ion 150 europio más 3 tiene 150 neutrones. Recordemos que el 150 es la masa atómica, por lo tanto no tiene 150 neutrones. C. El átomo 152 europio tiene 63 neutrones. Como aquí lo calculamos, tiene 89 neutrones, por lo tanto tampoco la respuesta correcta. D. El átomo 152 europio tiene 2 protones más que el 150 europio más 3. Aquí nos pudimos dar cuenta que en realidad lo que tiene más 2 son neutrones, porque aquí tenemos 87 y aquí 89. Por lo tanto, el inciso correcto es el A. Continuamos con la pregunta 26, que dice: determina la masa del isótopo 35 del cloro si se sabe que un medio mol de sodio 37 cloro tiene una masa de 29.978 gramos. Tenga en cuenta que el cloro solo tiene 2 isótopos estables, el 35 y el 37, y la abundancia de este último es del 24%. El sodio solo tiene el isótopo 23 estable, 100% de abundancia. Para esto solo es necesario comprender muy bien lo que tenemos en el problema, los datos que tenemos en el problema. Para empezar, ¿qué nos piden determinar? La masa del isótopo 35 del cloro. ¿Qué significa ese 35? Ese 35 ya vendría siendo la masa, por lo tanto no tenemos nada que calcular.
Esa vendría siendo la respuesta correcta, 35 gramos mol. Por lo tanto, el inciso correcto es el B. Continuamos con la pregunta 27 que nos dice: si se disuelven 4 gramos de sacarosa en 190 gramos de agua, la concentración molar de la sacarosa será, ignora el volumen del sólido. Bueno, lo primero que tenemos que calcular son los moles de sacarosa, dividiendo los gramos que nos dieron entre la masa de la sacarosa, que es un aproximado de 342 gramos mol. Esto nos debe de dar 0.01169 mol de sacarosa. Y a partir de ello ya podemos calcular la molaridad. Recordemos que para sacarla es necesario dividir el número de moles entre los litros de solución. Por lo tanto, ponemos los 0.01169 mol entre 190 gramos por 1 gramo sobre mililitro para convertir esa agua en volumen, y después dividirlo entre 1000, ya que las unidades de esta fórmula debe de estar en litros el volumen. Por lo tanto, el resultado de esta división es 0.06152 mol, lo que equivale a 6.2 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso A. La pregunta 28 nos dice: el gluconato de calcio tiene la siguiente composición porcentual en masa, y nos muestran aquí los porcentajes que tiene de cada elemento. La fórmula global de este compuesto, sabiendo que su masa molar es 430 gramos, es... Para resolver este problema es bastante sencillo. Para empezar, debemos de dividir todos los porcentajes que nos dieron con la masa atómica correspondiente de cada elemento. Es decir, como en el carbono tuvimos 33.49%, eso lo dividiremos entre su masa atómica, que es 2, y así sucesivamente, lo cual nos debe de dar 2.79, 5.12, 3.25 y 0.2325. De estos resultados debemos de elegir el menor para volver a dividir todos ellos, que en este caso es el 0.2325. Por lo tanto, hacemos esa división y nos debe de dar 12, 22, 14 y 1, que es el número de átomos que debe de haber en este compuesto. Es decir, 12, como aquí nos dio 12, debe de haber 12 átomos de carbono en el compuesto. Por lo tanto, la respuesta correcta es calcio, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 14. Y el inciso correcto es el C. La pregunta 29 nos dice: la etiqueta de un suplemento de calcio indica que cada tableta tiene 90 gramos de calcio y 70 miligramos de fósforo. Todo esto en forma de fosfato de calcio. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde a lo que el fabricante llama fosfato de calcio? Bueno, recordemos que el ion fosfato tiene una carga de -3, mientras que el calcio tiene +2. A partir de esto ya podemos deducir la fórmula, que debe de ser calcio 3, fosfato 2. Por lo tanto, el inciso correcto es el A. La pregunta 30 nos dice: según los datos que se observan en esta tabla, radioatómico, primera energía de ionización, segunda energía de ionización, las identidades de AA y BB podrían ser... Bueno, analizando el primer dato, que vendría siendo un radioatómico, vemos que el elemento AA debe de tener un radio atómico mayor. Por lo tanto, ya podemos empezar a descartar algunos incisos como el A y el D, ya que el cloro no tiene un radio atómico mayor que el sodio ni que el magnesio. Ahora pasamos con la primera energía de ionización, que es la energía que se requiere para eliminar un electrón de su última capa. Vemos que en el elemento AA se ocupó 496, mientras que para el BB 738. Pero aún no podemos descartar si es el magnesio o el sodio, porque tendremos que fijarnos en la segunda energía de ionización, que es la energía que se requiere para eliminar otro electrón de su última capa. Como vemos que en el elemento AA se requirió bastante energía,
El elemento puede ser el sodio, porque recordemos que el sodio solo tiene un electrón de valencia y eliminar otro electrón de su última capa se ocuparía bastante energía. Por lo tanto, ese es el elemento AA y el inciso correcto debe de ser el C. La pregunta 31 nos dice: a continuación se presenta la configuración electrónica de 4 elementos. El elemento con mayor afinidad electrónica es... Bueno, primero tienen que identificar qué elemento corresponde a cada uno de estos, sumando los electrones de la configuración electrónica. A mí, el elemento que me dio con mayor afinidad electrónica es el cloro. Recordemos que para saber qué elemento es el que tiene una mayor afinidad electrónica, debemos de ubicar cuál es el que está más arriba y más a la derecha. Por lo tanto, el inciso correcto es el D. La pregunta 35 nos dice: si una muestra de 5 gramos de aguas freáticas contiene 10.8 microgramos de iones cromo más 3, su concentración es... Como vimos que la mayoría de las opciones tienen unidades como partes por millón, intentaremos calcularla para ver si la respuesta es correcta. Recordemos que la fórmula para calcular las partes por millón es igual a los miligramos entre los kilogramos. Por lo tanto, partes por millón vendría siendo los 10.8 por 10 a la menos 6 microgramos por mil, para convertirlos en miligramos, entre 5 gramos, que vendría siendo los 5 gramos de agua, entre 1000 para convertirlo a kilogramos. Esto nos debe de dar 2.16 partes por millón. Y veremos si esta está. Como vemos, el inciso B muestra esta respuesta, por lo tanto, este es el correcto. La pregunta 33 nos dice: si la densidad de una solución que contiene 10 gramos de tolueno y 450 gramos de benceno es 0.876 gramos sobre mililitro, la concentración molar de tolueno en la solución es aproximadamente... Lo primero que tenemos que calcular es el volumen de la solución, dividiendo la masa entre la densidad, lo cual sería 450 gramos más 10 gramos, ya que es la masa de la solución, entre 0.876 gramos sobre mililitro, que es la densidad, y nos debe de dar 525.11 mililitros. A partir de ello ya podemos calcular la concentración de tolueno, dividiendo los moles entre los litros de solución. Por lo tanto, dividimos 10 gramos entre 192 gramos mol, que vendría siendo la masa atómica del tolueno, entre 525.11 entre 1000, ya que el volumen debe de estar en litros. Esto nos debe de dar 0.21 molar. Por lo tanto, el inciso correcto es el D. Continuamos con la pregunta 34, que nos dice: en un recipiente vacío de 600 mililitros a 30 grados centígrados que pesa 20 gramos, se introduce un gas desconocido hasta que la presión llega a 630 milímetros de mercurio. Si la masa alcanza un valor de 20.6 gramos, el gas desconocido es... Lo primero que debemos de hacer es calcular el número de moles a partir de la ley de los gases ideales, que sería el número de moles igual a la presión por el volumen entre la constante por la temperatura, y solamente nos restaría sustituir, pero asegurándonos que las unidades estén correctas. Empecemos. El número de moles igual a 630 entre 760, ya que el factor de conversión de milímetros a mercurio a atmósferas es dividir entre 760. Después vamos a multiplicarlo por 600 entre 1000, ya que el volumen debe de estar en litros, entre 0.082, que es la constante, por 30 más 273.15, ya que la temperatura debe de estar en Kelvin, y nos debe de dar 0.019 mol.
Y a partir de ello ya podemos calcular el peso molecular del compuesto para deducir cuál es, dividiendo los gramos que restan entre el número de moles. Se preguntarán cuáles son los gramos que restan. Dice que la masa alcanzó un valor de 20.6 gramos y al inicio pesaba 20 gramos. Por lo tanto se hace esa resta y nos queda 0.6 gramos. Y solamente nos resta dividirlo entre 0.019 mol y nos va a dar 31.57 gramos mol. Y vemos cuáles de las opciones de respuesta tienen esa masa molecular, que vendría siendo el etano. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Continuamos con la pregunta 35, que nos dice: si en un recipiente de 10 litros de capacidad y a una temperatura de 273 grados Kelvin se introdujeran un mol de metano, un mol de etano y un mol de propano, la densidad de esta mezcla gaseosa sería en gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, lo primero que debemos de calcular es la masa atómica de cada compuesto que se va a mezclar, es decir, del metano, del butano y del propano, y nos debe dar 16, 30 y 44 gramos mol, y solamente nos queda utilizar la fórmula de la densidad para saber cuánto es, que debe de ser masa entre volumen, es decir, 16 más 30 más 44 gramos, que es la suma de todas las masas, entre 10.000 centímetros cúbicos, lo que equivale a 10 litros, y nos debe de dar 9 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico, por lo que el inciso correcto es el A.